Este programa es presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao. Sean bienvenidos a un nuevo capítulo de Libronautas. En esta oportunidad nos acompaña un invitado muy especial, pero bueno, no puedo empezar el programa sin antes decir que mi nombre es Chantal Rondón y que no olviden seguirnos en redes sociales. Bueno, se cumple el 10º aniversario del Fondo Editorial de la Asamblea Nacional William Lara, el cual nos trae como invitada especial a Geraldina Colotti, una mujer muy importante para la historia internacional. Ella es de Italia, viene desde Italia hasta para el programa que estamos grabando el día de hoy. Y bueno, la verdad yo siento mucha admiración por ella. Ella es escritora, poeta, activista revolucionaria y bueno, ¿quién mejor persona para hablar de ella misma que ella, que la tenemos aquí presente? ¿Cómo está? La saludo con un fuerte abrazo libertario. Igual, multiplico. Libertario y comunista. Revolucionario. Por supuesto, y feminista. Feminista. No, yo realmente estoy muy feliz con estar frente a usted porque es para mí en todo lo que he llevado con interés respecto a la literatura, al ámbito político, es como muy pocas veces uno se encuentra con personas, por lo menos en mi caso, con personas con las mismas formas de pensar o con los mismos sueños ideales respecto a lo que vendría siendo el bien político. Por eso para mí es un honor tenerla aquí presente con nosotros. De verdad, Chantal, el honor es mío. No solamente porque estoy en un lugar histórico, aprovecho para saludar y abrazar fuerte a Vida TV, que conozco desde la primera vez que estuve aquí en Venezuela. Es un honor estar con ustedes, la cara joven de esta revolución, mujeres, que sabemos que la mayoría de las mujeres son los que animan este maravilloso proceso bolivariano, donde se junta la tendencia, donde prácticamente ha habido un revolteo en positivo de toda la que ha sido mi lucha en el siglo pasado, de toda la corriente teórica que se pusieron en este maravilloso laboratorio para traer un resultado diferente, pero que sirve muchísimo, no solamente aquí en Venezuela, sino a la lucha internacional de los jóvenes, por ejemplo, que en mi país son muy confundidos porque le cortaron la memoria histórica. Entonces, de verdad, es un honor para mí encontrar una joven con la cual compartir de inmediato, como solo se puede hacer en Venezuela, en Cuba, en los países donde los jóvenes de verdad deciden de su presente y de su destino. Amén. Bueno, si es que existe algún Dios que nos observe desde arriba. Pero bueno, quería conversar un poco háblanos de tu trayectoria como escritora. Quiero saber un poco de tus escritos. Háblanos de tu aporte. Bueno, para mí la escritura siempre ha sido un instrumento de libertad, porque veniendo yo de una familia muy pobre, sufriendo hambre muchas veces, porque mi papá era albañil, que trabajaba cuando había trabajo, y mi mamá hacía limpiaje en los hoteles, y además de eso, como ellos eran de origen campesina, veniendo de una región muy desfavorizada del sur de Italia, que se habían mudado en el norte rico, a la frontera con Francia, donde mi papá se había quedado porque estaba escapando del fascismo, ¿no? Después de haber escapado en Francia, veniendo de nuevo ahí, leer desde temprana edad, ir a la escuela un año antes de la edad escolar, era una forma de comunicación, de expresión, porque yo era hija única también, sufriendo bastante discriminación también por ser pobre, en una ciudad de gente rica, ¿no? Muy rica. Cuando con la cultura
que ha sido posible en aquel entonces para la gente pobre como yo, porque salíamos de una ola muy fuerte después de la caída del nazifascismo, donde el Partido Comunista quisiera gobernar la sociedad. Después este mismo partido se ha emburguecido hasta reconocer la OTAN y todo, pero en aquel entonces se habían conseguido muchos logros con respecto a la escuela pública, con respecto a la cultura. Se iba maturando lo que después, en 1968, cuando yo tenía 12 años, habría sido una explosión de libertad de la mujer, de libertad contra todo, la opresión del capitalismo, una expresión antiautoritaria, una expresión artística, digamos, desacralizante, a la cual yo participé siendo muy joven, pero ya con una, digamos, podemos decir, una conciencia, a pesar de la edad joven, ¿no? Con una conciencia de qué lado de la barricada quisiera situarme, porque gracias a la cultura. Ya escribí desde pequeña poemas, sobre todo inventando bromas, chistes, juego de palabras, siempre ha sido la ironía. Mi, digamos, modalidad expresiva que siempre me ha acompañado en las dificultades, también después cuando caí presa y todo. Es una expresión típica de nosotras las mujeres, que Sí. siempre reaccionamos al sufrimiento, siempre con una sonrisa, con un chisme, con una, digamos, bueno, después, como decía Gramsci, con el pesimismo de la razón, pero con el optimismo de la voluntad, siempre así. La escritura ha sido una herramienta importantísima. Siempre me gustó escuchar la palabra del comandante Chávez aquí, que ha sido, como tú sabes, un gran promotor de la lectura, que retomaba siempre la palabra de José Martí, ser culto y culta para ser libre, y también hoy Nicolás, el presidente Maduro, que ha retomado el testimonio, ¿no? En la abuela de Chávez siempre, en los peores momentos del ataque multifacético a Venezuela, jamás se ha dejado de hacer la Feria Internacional de los Libros. Y yo siempre estuve aquí en los momentos donde, como tú sabes, había muchas dificultades, muchos ataques, pero los libros jamás han faltado. Jamás ha faltado el debate, jamás ha faltado de llenar los laboratorios de historia y de la historia insurgente de pequeño, de muy pequeño. Así me creí yo, he crecido, digamos. Así ha sido para mí. Siempre después la escritura me ha acompañado en varias formas, porque me gusta experimentar, ¿no? Varios registros de escritura, en literatura, en los ensayos. Claro, después con la política en la clandestinidad, a la cual decidí de participar en este contexto que era después 68, el 69 obrero de grande lucha, donde empezaban la masacre de los fascistas para hacernos volver atrás. Entonces, después que el Partido Comunista ya no era como antes, que iba para reconocer en 1973 la OTAN, cuando ha habido el golpe en Chile, ¿no? Se desarrolló a la izquierda de este partido una extrema izquierda radical, muy radical, donde había toda la tendencia, los anarquistas, los marxistas, los luxemburguistas, digamos, en todas las expresiones, situacionistas, los dadaístas, donde me sentí con lo cual me sentí muy identificada, porque siempre los jóvenes quieren, a mi época, era normal, como dijo Salvador Allende, ser joven y no ser revolucionario, que es una contradicción biológica, ¿no? Sí. En esta época era así. Hoy, desafortunadamente, en los países capitalistas no es así. Sí, ya, no, y también por el tema de la globalización y la biopolítica, nos tiene a los jóvenes a nivel internacional mal.
Claro, que la globalización volvieron capitalista. ignorantes políticos completamente. Claro, porque la globalización en sí mismo sí permitiría la libre circulación de los seres humanos y no solamente de la mercancía. Si no cerraron la frontera, sería maravilloso. Sí, todo tenía la misma posibilidad de viajar, porque por lo contrario, lo que no tiene de qué comer solo puede escaparse de una realidad horrible, como hemos visto y sigamos viendo del cambio climático. Solo puede escaparse o bloquearse, combatir. Realmente el capitalismo lo que nos ha generado un mal. De hecho, eso lo vemos hasta en el contexto de capitalizar lo verde. Ese supuesto capitalismo verde que lo que nos hace es comprar cosas que realmente no necesitamos, pensando que es verde, y lo que hacemos es contaminar más. En este momento vamos a hablar de publicidad. Este podcast es patrocinado por la EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Inscríbete y sumérgete en el maravilloso mundo de las pantallas. ¿Qué esperas? Únete a la EMPA. Salón VIP 1111, los mejores servicios para lucir un peinado espectacular. Lo encuentras en Salón VIP 1111. Todas las opciones para el cuidado de tu cabello. ¿Te gusta vestir con accesorios a la moda? Con Lola Creaciones tendrán un estilo innovador, elegante y a la moda. ¿Te provoca un postre divino y de alta calidad? En Postres y Más lo tiene para ti, haciendo tus días más dulces y felices. Chocolate Finacao, porque hacemos del cacao el mejor chocolate. A mí me llama mucho la atención el chocolate Finacao. Lo digo en todos los capítulos y lo vuelvo a decir. Divino el chocolate. Sí. Ahora continuando. Me gustó mucho algo que mencionaste respecto a el papel que ha tenido la literatura como transformador de la historia. De hecho, tenemos a autores como autores y libros. O sea, el libro El discurso del método de René Descartes. De hecho, transformó la realidad completamente como la veíamos y dio paso a muchos sucesos históricos, tomando en cuenta la Revolución Francesa. Y algo que también me gustaría comentar es lo de la Comuna de París. Quería conversar eso contigo. Tú como revolucionaria, muchos se adjudican la Comuna de París como un evento anarquista, como un evento por parte de los socialistas, como un evento por parte de los comunistas. O sea, eso es una pelea histórica muy interesante. Pero a mí me pareció algo que surgió desde lo orgánico. Me gustaría orientar un poco a los libronautas, porque no todo el mundo sabe qué fue lo que sucedió en la Comuna de París. De hecho, lo que sucedió fue básicamente esto. Esto lo digo para ustedes, libronautas. Básicamente, el rey, que había retomado el poder, evidentemente eso fue después de Napoleón Bonaparte, estaba siendo el país Francia, o sea, siendo invadido por Prusia. Evidentemente, al ser invadido por Prusia, el deber para con el pueblo, por parte de los reyes y por parte de quienes representan el poder político, es proteger al pueblo en ese contexto histórico. Bueno, básicamente dejaron todas las armas tiradas. El pueblo, evidentemente, o sea, los parisinos tomaron las armas y utilizaron la violencia para defender el territorio. Por lo tanto, proclamaron París como libre, como territorio libre. Y duraron 3 meses en plena libertad, organizándose ellos como comuneros, en un momento total de felicidad. Se decía que no había, se decía que sí había hambre, pero a pesar del hambre eran felices. Y bueno, quería ver su punto de vista al respecto de esto, porque me parece un evento histórico muy hermoso y realmente demuestra, es el evento histórico que demuestra que el hombre no es el lobo del hombre. O bueno, sí lo es en parte, pero puede no serlo. Podemos vivir realmente en comunidad, podemos realmente vivir plenamente con el otro, sin necesidad de que haya un bullicio. No necesitamos un ser externo, o sea, no necesitamos la política para organizarnos, sino con lo político ahí ya tenemos. Y bueno, no sé, quiero escucharla a usted hablar de esto porque para mí es un tema muy fascinante. Bueno, por supuesto, la Comuna de París sigue entregando una gran enseñanza. Podemos verne algunas. Antes de todo, tú estabas diciendo, supuestamente el rey tiene que ocuparse de su pueblo. Supuestamente el rey no tiene que ocuparse de su pueblo. Y ni siquiera las iglesias o las iglesias que quiere, como siempre, impedir que la justicia en la tierra se realice pensando que algo va a pasar en un supuesto cielo, ¿no? Ahí pasaron cosas muy fuertes,
porque empezaban las ideas proletarias y comunistas. Y hay un revolucionario que se llamaba Auguste Blanqui, que ha tenido un gran rol a pesar de haber sido condenado a una larga pena, pero era uno de los revolucionarios que han preparado un clima que después llevó a la Comuna de París. Marx habló muchísimo de la Comuna de París, después ha sido analizada, porque ha sido una explosión de pueblo y también de experimentaciones. Un laboratorio, como siempre pasa cuando el pueblo decide de intentar tomar el destino en su mano. Por supuesto, se puede perder. Ahí, cuando se pierde, esto es otra enseñanza. A veces, analizar esta derrota puede ser más importante casi de cuando uno gana, ¿no? Porque por eso que la burguesía, cuando te derrota, la primera cosa que hace es destruir la memoria histórica, diabolizar esta experiencia, contarla como si fuera un grupo de terroristas, decirte lo peor. Y sobre todo impide también a los artistas de ser libres de contar esta experiencia. La censura, lo que sobrevivieron de los revolucionarios de la Comuna han sido condenados a la pena horrible, ¿no? Larguísima. Y después, pero esto no se ha acabado, porque después siempre los jóvenes retoman. Esto tiene mucho que ver con nuestra experiencia también, porque una vez que no logramos tomar el poder con las armas, porque como te estaba diciendo, en esta extrema izquierda más fuerte de Europa que hemos tenido, surgieron también las organizaciones de guerrilla, que imagínate tú, a un momento, en 1977, había como 300. ¿Puedes tú imaginar en un país donde no hay una dictadura, sino una democracia camuflada, como la que había en Venezuela, que todo, un gran pedazo de pueblo, de proletariado, de lo que siempre han sido expulsados por el capitalismo, llegan a protestar a tomar las armas, de todo tipo y a toda tendencia. En mi organización, la Brigada Roja, duró casi 20 años. Y bueno, una vez que no logramos tomar el poder, que nos han derrotado con un saldo de más de 5.000 presos y presas políticas. Yo estuve 25 años en la cárcel, eran 27 de condena, 2 no le indultaron. Sí, pero todavía quedan camaradas en la cárcel después de 40 años. ¿En serio? Imagínate esta gente que se permite de entregar lecciones de democracia a Venezuela, a Cuba. Y entonces hicieron con nosotros lo mismo que han hecho con la Comuna de París. Sí. Destruyeron la memoria histórica, contaron que nosotros éramos, qué sé yo, pagados por eso, como si uno puede ser tan loco de quedarse en la cárcel cuando te pagan. Los fascistas no han hecho ni un día de cárcel. De hecho es interesante porque internacionalmente hablando, siempre hablan del Che Guevara como el último revolucionario. Pero bueno, dejando eso de lado, me gustaría que nos hablaras un poco de su obra, que ella nos trajo unos libritos que me gustaría que habláramos un poco de ellos. Sí. Y bueno, si tiene chance de leernos un fragmentico. Cómo no. Bueno, yo escribí muchos libros de poesía. Una de estas está en un libro que publicamos en pandemia, en digital, y que después ha sido impreso el año pasado, que es una operación internacional, se intitulaba Poesía contra el bloqueo. Se recortaron ahí poetas venezolanos, cubanos y también italianos. Todos se posicionaron contra el bloqueo. Esto ha sido una novedad porque por supuesto los intelectuales italianos y europeos son al máximo niní, pero no han tomado posiciones con respecto ni a Venezuela ni a Cuba, en su gran mayoría. Y ahí se expresaron muchos poetas
en ese sentido, por la poesía. Los libros que tengo en italiano todavía no se han traducido, pero el libro que este año que estamos presentando aquí, y por eso agradezco muchísimo al trabajo de la editorial de la Asamblea, al Fondo William Lara, en sus 10 años, como tú estabas diciendo, de fiesta, ¿no? Porque 10 años en resistencia cultural, en batalla, como lo que estábamos diciendo. Por este libro, que se intitula Nada es casual, relatos en la distancia, son un pequeño cuento filosófico que yo escribí en la cárcel, donde por supuesto se refleja el universo literario de la experiencia vivida, pero también, digamos, como siempre tiene que ser en literatura, una manera de transfigurar, ¿no? De llevar a otro plano las temáticas, en este caso filosóficas, que se enfrentan en la vida. En este caso se trata de la incidencia de la casualidad en la historia. Ahí un poco, digamos, llegando al tema que tú estabas diciendo, lo político, la política, ¿no? Hay momentos donde, sobre todo cuando, como estaba diciendo, te han cortado la memoria histórica, tú puedes llegar a transmitir lo mismo contenido, pero con otra forma. Cuando las cosas, digamos, en la realidad se hacen complicadas, sea, ante de todo, porque el capitalismo, el imperialismo, como tú estabas diciendo, no ha robado la palabra para decir los conceptos de la rebeldía, los conceptos de la transformación radical necesaria, o sea cuando, por estas mismas razones, hay cerebro confundido que no sabe distinguir un concepto del otro, que piensan que a veces, como pasó también aquí en Venezuela, ¿no? Que muchos jóvenes se confundieron porque la derecha le ha golpeado el cerebro, ¿no? Sí, son eventos históricos muy fuertes realmente. De Claro, hecho, por eso la literatura ves como sí. una canción, como una poesía. Sí, por cierto, no puede cambiar las cosas, pero puede suscitar las emociones justas para hacerte poner la pregunta de la buena manera. Sí, de hecho, a veces considero que deberíamos todos, o sea, hacer un ejercicio y retomar la filosofía un poco, o sea, la filosofía como lo que es, o sea, todos deberíamos tratar de retomarla, volver a hacer las paces con ella, ya que aclararíamos un poco mejor ciertos conceptos, cuestionaríamos realmente el objetivo de nuestras propias profesiones. Y bueno, ahí ya le robo un poco, un poco de una propuesta que está haciendo mi pareja, pero no se lo digan. Quisiéramos una anticipación. Sí, pero no se lo digan. Bueno, lo importante sí, es que es interesante, lo importante es que siempre consideramos que es desde la lucha que surge la propuesta, desde la necesidad de organizarse para cambiar las cosas que no van bien, porque afortunadamente aquí se ha logrado mucho. Aquí los jóvenes cuentan, digamos, todas las estructuras del Partido Socialista Unión de Venezuela, que es mi partido, lo digo con orgullo porque soy una militante más en el extranjero, tiene en su seno una permanente renovación de jóvenes y sobre todo de mujeres. Y las mujeres cuentan y las mujeres siempre tienen propuesta. El periodismo también se tiene que considerar en el marco de esta propuesta de cambio, porque contar la verdad no significa, como nos hacen creer en los países capitalistas, en nombre del pluralismo de la información, que se tiene que ser neutrales. Diría Marx que un evento revolucionario no sería posible sin las mujeres presentes. Y hablando de mujeres revolucionarias, me encantaría que nos deleitara con un fragmento de uno de sus libros, si es posible. Muchísimas gracias. Sí, quiero que, repito, si este libro está a la venta, a la disposición de todo lo que quiere compartir. Y esto lo escribí en la cárcel para, digamos, es un poco una alegoría
de la fuerza de las mujeres. Se intitula El Saguaro. No creo que todo esto pueda resolverse sin daño. Ya las fibras se están deshilanchando, la circulación está obstruida y no soy más que un bulbo de espinas podridas. Tengo una película de gelatina en los ojos y un zumbido insistente en el oído. Y el recuerdo, como en un mapa carbonizado, solo quedan nombres y lugares sin conexiones. La ira comprimida me intoxica. Pronto todo su líquido repelente saldrá por los poros. Luego sumergiré la pluma en ella y entregaré mi mensaje en la botella a la lechada. Coatlic, Coatlic, diosa malvada y poderosa, déjame resistir a todo esto. En las claves de la psique, la invocación provoca una tremenda vibración. La onda sonora rebota desde el templo azteca hasta los meandros más recónditos y a través del tiempo. Coatlic lo recolecta y transforma a la mujer en un saguaro, un hermoso cactus que ahora vive en el desierto. Se puede perforar, cortar, pisotear y sigue vivo. Puede ser golpeado, pisoteado, aprisionado y continúa creciendo y volviendo a su antigua belleza. Qué belleza, me encanta. Bueno, ya estamos por terminar. Si quieres, me gustaría que nos dedique unas palabras a los que nos observan, a los que nos escuchan y observan. Sería sí, genial. Por supuesto. Una palabra de agradecimiento. Todo mi libro que estoy publicando aquí y dedicando también a Cuba son una pequeña restitución a toda la esperanza que Venezuela y su juventud están difundiendo en el mundo, a la esperanza, una nueva esperanza, por lo que en los países capitalistas los revolucionarios de antes no han logrado tomar el poder ni con las armas ni con los votos, pero por supuesto, no solamente la historia no se termina, pero desde esta América Latina joven, desde esta América Latina embarricada siempre en permanentes movilizaciones, van a traerse los cambios que necesitamos para de nuevo que se renueve la esperanza en los jóvenes en los países capitalistas. Me encantó. Agradecida con su presencia el día de hoy. La mano. Me encanta Siempre, tenerla por aquí. supuesto. Gracias. Como no la puedo abrazar, bueno, le dedico esa agarrada de mano revolucionaria y libertaria. Como siempre. Un abrazo. Y bueno, un abrazo a ustedes, queridos libronautas. Estén pendientes para los próximos capítulos. Y bueno, síganos en redes sociales. Recuerden, tomen agüita, duermen bien, coman bien, lean mucho. Y bueno, no dejen de luchar y no dejen de creer. Y bueno, nos vemos, señores. Hasta la próxima. Y este programa fue presentado por EMPA, Escuela de Medios y Producción Audiovisual. Salón VIP 1111. Lola Creaciones. Postres y más. Chocolates Finacao.